Hebreos capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 12 hasta el final. Quiero que le preste mucha atención a esta lectura, y hay una palabra que va a distinguir la lectura, y esa palabra la vamos a tomar para nuestro mensaje esta tarde. Dice el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Lean conmigo el versículo 19, por favor. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oremos. Padre, gracias por esta porción de la palabra, y gracias por lo que tú has hecho hasta este momento. Tú nos has predicado ya de varias formas. Nos has hablado por los mensajes cantados, nos has hablado por testimonios, nos has hablado por el canto especial. Ahora nuestro corazón se abre para escuchar tu palabra. Oramos para que en esta tarde este mensaje, que tiene unas connotaciones, unas incidencias muy grandes en nuestras vidas, pueda tocarnos, pueda hablarnos, y tú puedas tener la libertad de hablarnos esta tarde. Todos los que estamos aquí en este lugar venimos a oír la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros decimos, como dijo aquel joven que apenas comenzaba su vida, y el profeta le dijo, habla que tu siervo oye. Que en efecto podamos oír la voz de la profecía revelada de la palabra tuya. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo quiero tocar esta tarde un tema quizás un poco extraño para ustedes, pero interesante al fin y al cabo. El mensaje lo titulo La incredulidad del creyente. Piensa un poco en este tema. La incredulidad del creyente. No voy a hablar de la incredulidad del inconverso, porque es incrédulo. De por sí es incrédulo. Quiero hablar de la incredulidad del creyente. Quiero hablar de su incredulidad y de mi incredulidad en algún momento. Quiero que toquemos este tema porque nos va a ayudar mucho. A los cristianos se les llama creyentes. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta que le llamen creyentes. Es bíblico. Hay pasajes de la Biblia que nos hablan de un creyente. Y somos creyentes. Bueno, creemos, por supuesto, en quien creemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabía usted que la incredulidad le causó a una generación completa no recibir o no entrar, en este caso, a la tierra prometida? La incredulidad. Fue por la incredulidad que un pueblo total, el pueblo que salió de Egipto, se perdió la más grande bendición que Dios le había reservado. Y esto nos hace pensar porque
estamos frente a un pasaje que de igual manera le habla a la iglesia de hoy. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, pero se trae la aplicación en esos tipos y antitipos del cuales hemos hablado durante estos tiempos, para que pensemos que lo que sucedió en el pasado tiene una notable incidencia en este tiempo, ahora. Y hermanos, en la vida pasamos nosotros momentos de incredulidad, siendo creyentes. Hoy se va a asombrar de que yo voy a traer algunos personajes, por ejemplo, que fueron hombres santos de Dios, pero que en un momento de su vida no le creyeron a Dios. Y como resultado entonces vivieron vidas conforme a esa incredulidad. Se perdieron de muchas bendiciones. Ojalá que esta tarde en medio de nosotros pueda existir el firme propósito de decir: Señor, frente a todo lo que voy a oír hoy, ayúdame para que si he pasado por un momento en mi vida en esta situación, pueda cambiar, pueda ser diferente. ¿Se acuerdan de los apóstoles cuando cruzaron, una de las tantas veces que cruzaron el lago? Uno de esos lagos de Galilea y tantos lagos que había en el tiempo cuando estuvo Jesús. Jesús le dijo esta frase: pasemos a la otra orilla. Es un hecho que si Jesús dice pasemos a la otra orilla, pues hay que creer que Él nos va a llevar a la otra orilla. Y dice que eso fue de noche cuando les dijo Jesús. Se montaron en la barca y salieron. Iban muy tranquilos. Jesús estaba cansado, tan cansado que estaba rendido de sueño en la popa del barco. Y de repente comenzaron las olas del mar a moverse y esa pobre barca se movía de un sitio a otro. Y como alguien dijo, para Jesús aquello era la música de su creación que permitía aún mejor su descanso. Pero mientras él dormía plácidamente, con aquella tranquilidad propia de un ser humano, pero que tiene todo bajo control, los discípulos estaban hundiéndose desesperados y en una crisis tan grande que despertaron a gritos a su maestro y le dijeron: no temes o no tienes que ver que nos estamos hundiendo, que nos estamos ahogando. Jesús les había dicho: pasemos a la otra orilla. ¿Qué había pasado con la fe de ellos? Hermanos, en la vida Jesús nos dice: pasemos a la otra orilla también. Lo que Él no nos dice y no nos asegura es que no van a venir pruebas, no van a venir calamidades, no van a venir tempestades. Por supuesto que eso forma parte del paquete mientras vamos a la otra orilla. En la vida del creyente, mientras viaja a la otra orilla, se levantan tempestades, momentos difíciles. Mis amados hermanos, esto implica para nosotros el saber que la vida cristiana tiene estos elementos de la prueba, de las dificultades, para calibrar nuestra fe, para ver si en verdad nosotros somos hijos de Dios o no, para ver si en nosotros también hay un espíritu de incredulidad en medio de lo que implica los momentos que pasamos. Lo que tiene que determinar la seguridad de un creyente es escuchar la palabra que Jesús dijo: pasemos a la otra orilla. Si vienen los momentos de pruebas, yo escucho en la voz interna que Jesús me dijo: pasemos a la otra orilla. Y al final así va a ser. No hay cosa más intrigante en la Biblia que ver al pueblo de Dios dejar de entrar en la tierra prometida por su incredulidad. Consideremos a la luz del presente pasaje cómo la incredulidad, escuche esto, cómo la incredulidad afecta la vida de un creyente. Piensen esto. ¿Cuáles son las consecuencias de no ser un creyente absolutamente en la palabra de Dios
las consecuencias que trae a mi vida. Este pasaje nos va a presentar algunas de esas verdades que yo quiero dejarlas para todos ustedes, para nuestra consideración. En Hebreos 3, comenzando del versículo 12, hay una verdad que brota aquí, así como muy directa. Y es que la incredulidad del creyente se constituye en una advertencia muy seria para nuestras vidas. ¿Cómo vemos eso? Mira el versículo 12. Mirad, hermanos, no está diciendo mirad a otra persona, a mirad, hermanos, dice. Nos está hablando a nosotros. Mirad, hermanos. ¿Qué vamos a mirar? Que no haya en ninguno de nosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Hermanos, es un texto muy serio. Es una advertencia muy seria. Y debemos analizarlo exactamente como aparece en el texto. Y la primera revelación que nos muestra el texto es que hay hermanos con un corazón malo. O habemos hermanos con un corazón malo, para que nos incluyamos todos de esa manera y nos analicemos el asunto. Y uno se pregunta, ¿puede haber un creyente, un hermano con un corazón malo? Bueno, no estoy hablando con un corazón que tiene problemas. Por ejemplo, conocemos casos de problemas serios, cardíacos, que necesitan tratamiento, de un cardiólogo que lo necesita tratar frecuentemente. No estamos hablando de ese corazón. Al fin y al cabo, muchos de los que hemos pasado por esos problemas, pues gracias al Señor, Dios nos ha dado la manera de poder seguir adelante y curar en algún aspecto nuestro corazón físico. ¿No es esto una contradicción si partimos que un cristiano es alguien cuya morada es precisamente la morada del Espíritu Santo? Bueno, esto no debe sorprendernos, es un hecho latente. El contexto de donde traemos este pasaje está relacionado con Israel en el desierto. No perdamos de vista que Israel era y es el pueblo escogido de Dios. Esta es una verdad que aparece en la Biblia y debemos nosotros simplemente mantenerla. Pero este derecho de propiedad divina no fue tomado en cuenta a la hora de rebelarse contra su Dios y pecar contra él. ¿En qué consistió el pecado de Israel que le hizo tener un corazón malo? Escuchen preguntas como estas allá en Éxodo 17. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Esas eran las preguntas que desafiaron a Dios. Mis amados hermanos, algunos corazones tienen una protesta audible contra Dios y algunos tienen una protesta silenciosa contra Dios. Así como Israel desafió a Dios en esos términos, en no pocas ocasiones, nuestro corazón, consciente o inconsciente, tiene esa protesta también contra Dios. Y eso pudiera entonces hacernos ver que hay un corazón malo contra Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy hablando de un corazón no regenerado, no es esa la idea. Estoy hablando de un corazón que se rebela contra Dios aún siendo cristiano. Porque estamos hablando del caso de Israel. Mis hermanos, hay una realidad que nos golpea siempre hasta entristecernos, y es cuando la Biblia dice engañoso más que todas las cosas es el corazón, y perverso. Y cuando uno se encuentra con ese texto de la Biblia, dice, pero esto era para aquellos, no es para nosotros. No, hermano, para todos. Porque ellos tenían el mismo corazón que nosotros. Es la misma realidad. De esto se desprende que aún los corazones más santos pudieran haber una tendencia maligna. Por eso Proverbios, a propósito de Proverbios,
pensar en la necesidad de que nuestro corazón, ese corazón con el cual amamos a Dios, sea un corazón bueno, no un corazón malo. Mira lo que dice el versículo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Pero vamos a la segunda verdad de este texto, y es que pudieran haber hermanos con un espíritu de incredulidad. Ese es el otro aspecto del versículo. Hermano, nadie más fue testigo del poder y la provisión de Dios como Israel. Mira lo que dice el versículo 9, por favor, en el mismo capítulo, yendo un poquito hacia arriba. El versículo 9 dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Y observa esto: y vieron mis obras 40 años. ¿Cómo es que entonces un pueblo que ve por 40 años la manifestación de Dios tiene un espíritu de incredulidad? ¿Tiene usted una idea de todas las cosas que Israel vio en Egipto antes de salir? Cuando cruzó el Mar Rojo, cuando entró al desierto. ¿En qué consistió ese espíritu de incredulidad? ¿Puede parecerse el espíritu de incredulidad de Israel a un espíritu de incredulidad en nosotros? Amados hermanos, el espíritu de incredulidad es la forma como el corazón niega hechos que son reales, de lo que Dios ha hecho en el pasado, de lo que está haciendo ahora y de lo que seguro estamos que hará en el futuro. Vamos a verlo de esta forma. Me voy a poner este ejemplo. Uno de los grandes atributos divinos es la omnisciencia, ¿correcto? Ese atributo significa que Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios conoce lo más íntimo de tu vida. Dios sabe lo que va a pasar después que salgas de aquí. Tú no lo sabes, Dios lo sabe. Dios sabe hacia dónde vas. Pero lo importante es, Dios sabe lo que en este momento está sucediendo en tu vida. ¿Qué sucede entonces con ese atributo? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que cuando llegan las pruebas y no vemos una salida, llegamos a la conclusión que a Dios se le escapó el asunto de sus manos. Que como que eso no estaba bajo su control. Y entonces nosotros perdemos la perspectiva de que Dios sí está en control porque lo sabe todo. Pero no solamente porque lo sabe todo, sino porque Él es Dios todopoderoso. Porque Él conoce las cosas más íntimas de nuestras vidas y sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder y cómo nos va a guiar en eso. La incredulidad es el elemento que sabe eso de Dios. Pero aun sabiendo eso de Dios, actuamos como nos parece que debemos actuar. ¿Nos parecemos a Israel? Sigamos viendo el versículo. Aquí viene otra cosa aún más intrigante y reveladora. Dice el versículo 12 otra vez: mirad, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros un corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Ahora yo tengo que fraccionar este versículo en tres partes porque me llama poderosamente la atención. Hay una advertencia seria en el versículo que me va mostrando una situación aún mucho más grande. Me habla del corazón malo, me habla de la incredulidad, pero ahora me habla de apartarse de Dios. ¿Quién es el que se aparta de Dios? ¿Un inconverso? No, está apartado hace rato. Está hablando de un cristiano que puede apartarse de Dios. Ahora, sígame muy de cerca en esto y manténgase muy despierto para lo que voy a decir. La parte final de esta advertencia bíblica llega a ser el resultado de lo anterior. La actitud de un corazón, el corazón en este caso de Israel, y la incredulidad, frente a tanta demostración del amor y la provisión de Dios,
les llevó a alejarse de Dios. Uno pondera la actitud de rebeldía y obstinación en la que cayó Israel, provocando el enfado divino, pero no nos diferenciamos. ¿Qué es lo que nos hace apartarnos de Dios? ¿Qué es? Bueno, la Biblia lo dice, es el pecado. Porque la única cosa que Dios odia en nosotros es el pecado. Póngalo como sea, véalo como sea, pero es el pecado. ¿Qué pasó con Adán? Nuestros padres Adán y Eva cuando pecaron. Dice la Biblia en Génesis 3 que inmediatamente se escondieron. Descubrieron que estaban desnudos. Cuando Dios vino en la tarde, porque dice que su voz se paseaba allí, imagínense ese escenario tan hermoso del paraíso, la voz de Dios viniendo a ellos para encontrarse con sus criaturas, tener comunión con ellos. ¿Dónde estás tú? Quizás por allá vienes con aquí estoy, por acá. No, estoy tapado por aquí. Y Dios le dijo al hombre, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Yo sabía, por supuesto, todas las cosas. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Se escondieron, se alejaron de Dios. Y esto es lo que este texto nos está diciendo. Que la incredulidad en mi vida me aleja de Dios, aunque sea un creyente. Porque pongo la condición, la situación por la cual estoy pasando, la antepongo, quiero decir, frente a lo que yo sé que Dios es capaz de hacer. Y me alejo en mi situación, en mi condición, y no le permito a Dios que obre. Por lo tanto, me alejo de Él de esa manera. ¿Se acuerdan lo que decía hace tiempo? Analizamos Isaías en nuestros devocionales. Y uno de los devocionales yo hablaba en el capítulo 59, si se acuerdan de eso. Cuando ese pasaje dice que la mano de Dios no se ha cortado para bendecirnos. Que Dios está todavía allí para orar. Pero dice, es vuestro pecado o vuestra actitud la que nos mantiene alejados. Hermanos, son esas las actitudes las que nos alejan de Dios. Y ¿sabe qué pensamos muchas veces? Que Dios se enoja tanto con nosotros, que entonces Él no quiere, o yo no quiero comunicarme más con Él. Por ejemplo, dejo de orar, dejo de ir de buscar su palabra, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber nada, porque pienso que Dios se enojó conmigo, entonces me alejo de Él, me aparto de Él. Mis amados hermanos, esta no es la actitud de un creyente genuino. La actitud de un creyente genuino es que frente a lo que me puede suceder, es allí cuando yo más debo acercarme a mi Señor. Es allí donde yo debo venir con más razón para entregarle a Él mi carga y todo lo que estoy pasando. Cada vez que yo veo esta situación y tengo que ministrar a un creyente que pasa por diferentes momentos difíciles, y yo percibo que esa prueba, esa situación por la cual está viviendo, no es sino el resultado de que no ha sabido acercarse a Dios de una forma tan adecuada, entonces termino viendo a un creyente incrédulo. Porque como quiera que sea, él no ha sabido o no ha aprendido a acercarse más al Señor en ese momento, en lugar de alejarse de Él. Y por supuesto trae sus consecuencias. Pero hay otra verdad en este pasaje. Y está en el versículo 13. Vaya al versículo 13. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué pasa? Se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, aquí tenemos que decir esta otra verdad. La incredulidad del creyente se origina por el engaño del pecado. Yo quiero mencionar tres cosas en esta parte
para que veamos este asunto del engaño del pecado. Lo primero que voy a decir es que el pecado te llevará más lejos de donde pensaste que ibas a ir. Uno se pregunta, ¿por qué el autor de Hebreos introduce este texto en el contexto de la rebelión con Israel? ¿Por qué lo introduce? ¿Por qué él presenta a este pasaje? Porque, hermano, como quiera que haya sido, Israel fue engañado por el pecado y su corazón se endureció tanto que tenemos a un pueblo que se alejó de Dios, donde el pecado, el engaño del pecado hizo el trabajo. Israel no midió las consecuencias de rebelarse contra Dios. El pecado, por tener esa naturaleza, escuche eso, no le importa la opinión, la provisión y la gracia de Dios, no le importa. Porque el pecado siempre estará en contra de Dios, porque por ese pecado. Bendito sea el Señor que un día, cuando estemos en el cielo, ya no habrá pecado. Por lo tanto, no seremos más engañados por el pecado. Pero todavía no estamos en el cielo. ¿Cuántos quieren estar ya en el cielo? Bueno, hermano, digamos como Pablo, por causa de vosotros nos quedamos todavía aquí, ¿verdad? Por causa de la obra nos quedamos aquí luchando. Hay razones todavía, pero por supuesto, Pablo decía, quisiera estar con el Señor, porque estar con Él es muchísimo mejor. Sobre todo por las situaciones que todos los días tenemos que enfrentar. Así que el pecado engaña con promesas falsas de contentamiento, resoluciones fáciles a sus problemas, creando que un corazón duro. Ahora escuche esta frase. El engaño del pecado crea una dureza del corazón. Nos hace insensibles para oír la voz de Dios. En este pasaje se va a repetir varias veces que ellos endurecieron su corazón en el día de la provocación. Ellos se aferraron a su rebelión contra Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios, entonces, simplemente en su permisología, permitió que ellos se endurecieran aún más todavía. Usted sabe que cuando uno lee este pasaje y lo compara con Faraón, encuentra una explicación. ¿Por qué Faraón fue tan faraón? ¿Por qué Faraón fue tan obstinado en su corazón? Porque él no dio ninguna evidencia de quebrantamiento. Le vino una plaga, se medio arrepintió y siguió. Y así fue hasta la última plaga. Y no conforme con eso, volvió a perseguir al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, como él se obstinó en su endurecimiento, Dios lo endureció más. Ahora escuche eso que voy a decir. El engaño del pecado tiene la particularidad de endurecer el corazón. Si yo no me percato de esto, entonces Dios me deja en ese endurecimiento y tendré que utilizar alguna circunstancia muy dura en mi vida para que yo me dé cuenta que mi corazón está endurecido contra Él. El pecado hace eso. Tenemos que reconocer que el pecado no producirá nada bueno en nosotros. Al contrario, es un dueño que ofrece la dulzura y la fragancia del placer, pero al final trae dolor y ruina al corazón. Pablo sabía esto, y él dijo allá en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Israel se dio una permisología extrema en su queja contra Dios. El pecado les engañó pretendiendo desafiar a Dios como hicieron Adán y Eva, y al final esto fue lo que sucedió, el endurecimiento del corazón. Una segunda verdad es que el pecado te tendrá más tiempo de lo que pensabas estar. ¿Se ha preguntado por qué aquella generación que salió de Egipto no entró en la tierra prometida? Bueno, ciertamente tenemos que reconocer, porque estamos hablando del pecado de la incredulidad, pero hubo algo más de esto. Y es que
en el caso de Israel, en el caso del pueblo de Dios, el haber permitido, el haberse dado la libertad, vamos a hablar de esos términos, de rebelarse una y otra vez contra Dios, de quejarse contra Dios, entonces surgió una cosa más fuerte en sus vidas. Y fue precisamente esto, que el pecado encontró esa ocasión y le fue llevando a una situación tan grande, pero tan grande, que entonces Dios decidió que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. Estamos diciendo que el pecado te tendrá más tiempo de lo que pensaste estar. Muchos de ellos dirían, bueno, nos rebelamos contra Dios, le pedimos perdón a Dios y entramos a la tierra prometida. Eso no sucedió. Amados hermanos, esta es la situación del pecado. Hay muchas cosas que al principio el pecado presenta como una oferta tentadora, con todos sus atractivos y seducciones, hasta hacer que la persona no pueda vivir si no complace al pecado. Más tiempo de lo que pensábamos estar. El pecado conoce la debilidad y es allí donde hace su trabajo. Israel era un pueblo débil. Esa generación que salió de Egipto era muy débil, porque ellos vieron tantas señales y milagros. Sin embargo, en todas las oportunidades se quejaron contra Dios. Se quejaron contra Dios. Hay que oír la voz de Dios, hermanos, para no caer en la dureza del corazón. ¿Qué dice el texto? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la advertencia para nosotros. No endurezcamos nuestros corazones al oír su voz, porque el pecado lo que quiere hacer es eso. El pecado presenta esa trampa para que entonces la persona pase más tiempo de lo que pensó estar en esa condición. Pero también el pecado te costará más de lo que pensaste pagar por él. Es una manera de decir las cosas. ¿Qué es lo primero que se paga con el pecado? La pérdida de la comunión con Dios. Lo primero. La Biblia nos dice que no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Dios es luz, dice el texto, y no hay ninguna tinieblas en él. El pecado es tiniebla y Dios es luz. No podemos estar en comunión con Dios mientras tenemos comunión con el pecado. El ejemplo de Sansón sigue siendo un clásico en la Biblia para ilustrarnos esto. Nosotros sabemos que en él sí se cumplió esto. Como creyente, hijo de Dios, se dio en esa permisología de hacer cosas que no le eran permitidas a un hombre como él, porque en este caso él era un nazareo, era consagrado a Dios, y nosotros sabemos todas las cosas que él hizo en ese sentido. La verdad del pecado es que costará más caro de lo que al principio se pensó pagar. Así es que al medir las consecuencias del pecado, su dominio, el dolor que produce y otras cosas más, nos hace pensar en la importancia que esto tiene. Y en la promesa, vean el versículo 14. Esta promesa es grande y preciosa para nosotros, porque somos hechos participantes de Cristo. Lea bien esto, hermano. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esta promesa nos hace ver que frente a las ofertas, frente a lo que el pecado pretende hacer, entonces nosotros tenemos una promesa de esta revelada en la palabra del Señor. Y esa promesa nos da la seguridad de quién somos, a quién pertenecemos y en qué dirección vamos. Hay un pensamiento final en este pasaje, y es que la incredulidad del creyente lo lleva a una pérdida de las bendiciones. ¿Cómo vemos eso? Mira el versículo 16. Hay una pregunta sumamente interesante en este pasaje. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron?
¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Miren las tres cosas que quiero dejar con ustedes en esta parte. Primero, los que salieron no llegaron. Escuche esto, porque esto es impresionante. Esto nos llama la atención. Esto nos hace tener muchas preguntas. Los que salieron no llegaron. Usted quizás está pensando en esto. Yo quiero adelantarme a corregir una situación que es de tipo doctrinal. Algunos predicadores escogen este pasaje para decir que esa gente que salió se perdió para siempre. Bueno, no es esa la idea del texto. No está hablando de la salvación, está hablando de la bendición. Hay una diferencia en lo que es mi salvación, que la obtuve por gracia, por la obra del Señor, pero otra es la bendición que yo me pierdo por mi condición. Es muy distinto. Así que frente a esto estamos viendo que ese pueblo no entró, por lo tanto perdió la bendición. Jesús hizo una pregunta que sigue como martillando nuestras vidas. Él dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta plantea el hecho de que en la vida cristiana yo debo revisar siempre hasta dónde mi fe está creciendo o está menguando. Hasta dónde soy un creyente que estoy avanzando en la palabra, que estoy avanzando en su conocimiento, que estoy avanzando en mi vida, en mi consagración a Él, o estoy retrocediendo. Cuando Cristo venga, ojalá que este texto no se cumpla en ninguno de nosotros. Que al contrario podamos decir, como dijeron los discípulos: aumenta nuestra fe, que crezca más todavía. ¿No resulta paradójico entonces pensar que aquella generación no lograra su más ferviente anhelo? ¿Cuál era el anhelo de aquella congregación, de aquella generación? Quiero decir, pues entrar a la tierra prometida. Esa era la bendición. Y hermanos, para nosotros la bendición está allí. Dios quiere derramarla en nuestras vidas, pero es posible que precisamente por mi incredulidad yo me pierda de esa bendición. Y déjeme decirle esto: pudiera pasar toda mi vida como creyente, Dios me salvó, pero no disfruto de sus bendiciones porque soy incrédulo. Mis amados hermanos, la falta de fe es lo que en efecto es la incredulidad. Es retener, es que Dios retiene sus bendiciones. Esta carencia del Espíritu hace creyentes incrédulos. Debe poner otros calificativos: quejumbrosos, desobedientes, que siempre están dando vueltas y vueltas y vueltas, muchos años, como Israel en el mismo sitio, y no entran porque simplemente son incrédulos. No le creen a las promesas de Dios y prefieren llenar su vida de cualquier actitudes en vez de gozar de las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Déjeme hablarle ahora de un punto que en este pasaje, hermano, yo no puedo pasar por alto. Y es un Dios disgustado por tanto tiempo. Mire el versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hermanos, 40 años. Yo no he encontrado, y usted no lo va a encontrar en otra parte de la Biblia, esta revelación, sino aquí. Dios se la dio al escritor de Hebreos. 40 años disgustado. Mire, yo he llegado a pensar esto, que
es preferible que mi jefe se disguste conmigo, se disguste con usted. Es preferible que la esposa o el esposo se disguste con usted. Ojalá que eso no suceda. Aquí lo dejamos. Pero hermano, lo que es terrible es pensar que Dios se disguste conmigo. Yo no quiero eso, no quiero pensar en eso. Pero Dios estuvo disgustado con una generación que la sacó de 400 años que vivieron en Egipto. Y estuvo 40 años en el desierto. Él disgustado con esa generación. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Y uno dice, wow, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, es posible, así es nuestro Dios. Uno tiene que revisar esto. Señor, ¿estás disgustado conmigo? ¿Le ha preguntado a usted de vez en cuando eso al Señor? ¿Estarás disgustado conmigo? Bueno, revise lo que estoy diciendo. Porque fue la incredulidad de ese pueblo la que llevó al Señor a disgustarse de esa forma. Es no creer que Dios es poderoso para orar en las cosas mínimas y seguimos adelante en nuestra obstinación y en nuestros propios planes. El pecado de la incredulidad es querer hacer siempre lo que a mí me parece sin consultarle a Dios. O cuando ya lo hago, le consulto a Dios. Esa es otra cosa. Me pareció bien hacerlo, lo hice. Ah, Dios, ¿sabes qué? Yo quiero pedirte para que tú bendigas lo que ya yo hice. ¿Por qué no lo preguntamos a él? ¿Por qué no le preguntamos si él estaba de acuerdo con eso? Voy terminando, porque en este versículo encontramos la esencia de lo que sucedió al final. Versículo 18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Ahora, hermanos, nos encontramos con un Dios que no solamente está bravo, sino que juró que no iban a entrar. Miren, los juramentos nuestros, las promesas nuestras, se acaban a veces en la esquina. No llegan a la esquina, por nuestras condiciones, humanamente hablando. Pero cuando Dios jura por algo, tenga la seguridad de que ese juramento se cumple. Él juró y dijo: esa generación no entrará en la tierra prometida. Dios escuchó una y otra vez las quejas de Israel. Supo de los jefes de familia que llamaron al maná. ¿Cómo lo llamaron? Pan liviano. Conoció de cerca cuando ellos preferían la comida de Egipto, que era una comida ofrecida a dioses, que a la que ellos tuvieron en el desierto. Dios sabía que esa fue la generación que vio todas sus maravillas en Egipto como ninguna otra generación en la historia. Ellos conocieron al gran yo soy, sin embargo no le creyeron y en lugar de eso le desobedecieron. Se rebelaron una y otra vez, provocaron el amor y la paciencia de Dios, menospreciaron sus bondades, pasaron por alto el llamado profético que se cumplió cuando ellos salieron de allí. Así que por ese menosprecio y desobediencia, Él juró que ellos no entrarían. Él juró que ellos no iban a tener esas bendiciones. Es interesante que cuando Israel, los que llegaron, porque dice que fue de la generación de los 20 años para abajo, con Josué y Caleb, dice que apenas pisaron la tierra prometida, cesó el maná, pero inmediatamente comenzaron a comer de los cereales, de los alimentos, de todo lo que estaba preparado allí. La tierra que fluye leche y miel. Yo me imagino a Josué, a Caleb y a esa generación entrando en la tierra prometida, imaginándose, recordando a sus padres que no entraron allí por su incredulidad, que se perdieron de esa bendición. No te pierdas la bendición, querido hermano, que Dios tiene preparado por tu incredulidad. No te pierdas. No seas incrédulo. ¿Qué dice el último texto? Este texto es el más triste, o uno de los más tristes de la Biblia. 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Uno dice, qué cosa tan tremenda. Eso hace la incredulidad.
Yo quiero terminar este mensaje con una ilustración que aparece en la Biblia. Había un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías le tocó por turno ministrar, según el calendario, según lo que estaba estipulado para él. Este hombre era un hombre anciano, ya tenía, por supuesto, muchos años de casado. Era un viejito, vamos a hablar en términos así. Su esposa era estéril. Pero él había orado para tener un niño, por supuesto. Imagínense ustedes, para una mujer judía estéril, esa era como una maldición. Y habían orado y orado y orado. El día que le tocó por turno ministrar a Zacarías, se le apareció el ángel Gabriel, no cualquier ángel, el ángel Gabriel. Y allí se sorprendió porque entró un ángel donde estaba, en el lugar santísimo, ministrando. Y el ángel le dijo: Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa va a quedar embarazada. Es posible que tenga 80 o 100 años, no nos importa, pero va a quedar embarazada. Van a tener un hijo. Y ese hijo será grande. Ese hijo será aquel que va a traer a Israel otra vez a los caminos del Señor. Ese hijo va a preparar el camino para que venga el Mesías. Ese hijo será extraordinario. Será el más grande de los profetas. Pero Zacarías no creyó. Y entonces le dijo el ángel: como no has creído, quedarás mudo. Quedarás mudo. El pueblo estaba afuera esperando y estaba preocupado. Porque, hermanos, cuando un sacerdote se metía en el lugar santísimo y duraba mucho tiempo, había que comenzar a mover la cadena. Porque a lo mejor el hombre estaba muerto. Esa era la costumbre. De repente sale el hombre y cuando sale ellos están esperando, por supuesto están asombrados, lo están viendo porque el hombre no habla, está mudo. Hermanos, yo entiendo que un padre, si algo quiere, cuando sabe que su esposa está embarazada, es hablar con ella y ver cómo va creciendo su barriga. En el caso de pensar en su viejita, que su barriga iba creciendo y quería estar con ella y quería hablar con ella, pero no puede. Tiene que pasar 9 meses mudo. ¿Por qué? Porque no le creyó al Señor. Yo pensaba, dígame si el Señor actuara con nuestras iglesias como actuó con Zacarías. Yo creo que tuviéramos aquí esas personas que hacen señas para los sordos mudos, ¿no? Porque simplemente la incredulidad llevó a eso. En el caso de él, después escuche esto, que su esposa tuvo su hijo, fue cuando finalmente abrió sus labios, o el Señor le abrió sus labios para que hablara y manifestara que el nombre del niño sería Juan. La incredulidad, hermanos, le corta al creyente la bendición de todo lo que Dios quiere hacer en su vida. No estamos hablando de un inconverso, estamos hablando de un creyente. La incredulidad del creyente. Es tan fuerte la incredulidad del creyente que dice la Biblia que hay un texto que es una tremenda advertencia. Nos habla del pecado, de lo que hace el pecado engañando, y finalmente nos habla en estos términos que hemos mencionado de la pérdida de las bendiciones. Cuando en una oportunidad a los discípulos se les presentó la ocasión de sacarle un demonio a alguien que estaba poseído y estaba en esa condición, no pudieron. Y el padre del muchacho se acercó a Jesús, le dijo: mira, lo trae a sus discípulos y ellos no hicieron nada. Y Jesús reaccionó, dijo: ¿hasta cuándo voy a soportar esta generación incrédula? Tráigame al muchacho. Y lo trajeron y allí comenzó a convulsionar y bueno, una posesión demoníaca. Y en ese momento hubo algo interesante que él le dijo a ese padre: tienes que creer
que Dios es poderoso para hacer esa obra. Y él dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Hermanos, nosotros terminamos diciendo esta tarde, para cambiar toda esta parte, que quizá la vio como muy negativa, pero es la característica de este mensaje, que usted diga esta tarde, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Creo también eso. Creo que tú eres poderoso para orar. Creo que lo que me está pasando tú lo estás permitiendo para bendición de mi vida. Creo que lo que ha venido a mi casa, a mi hogar, lo que sea, tú lo estás permitiendo para ver algo diferente. Pero ayúdame a creer. Ayuda mi incredulidad. No para ser más incrédulo, sino para ser creyente. Y que se quite el estigma de nuestra vida de que somos creyentes incrédulos. Que somos creyentes. Amén. Que Dios nos bendiga. Y nos haga ver la importancia que tiene un mensaje como este para que nosotros nos levantemos y seamos una clase de creyentes que alabemos y glorifiquemos su nombre. Amén. Amén. Vamos a estar de pie para orar.